Piquitos de amor, pero ahora vamos a hablar de infecciones urinarias, esas infecciones a repetición muchas veces que saben que se provocan principalmente porque hay bacterias en el intestino que migran hacia la vejiga y cuando usted no se trata bien esa infección puede llegar hasta los riñones. Así que hoy le vamos a ayudar con este tema de la mano del urólogo del Hospital México, el doctor Andrés Arley. Muy buenos días, Hola, doctor. ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Un placer, A muy la bien, orden. gracias a Dios. Doctor, ¿qué pasa cuando la orina es oscura, me duele, me arde? ¿Cómo definir si tengo la infección a nivel de vejiga o ya llegó a los riñones? Con gusto. La orina ojalá fuera, pues no tan cristalina, pero por lo menos bastante clarita, ¿verdad? La orina oscura puede traducir deshidratación o eventualmente puede ser por infección urinaria. No todas las orinas oscuras están infectadas. Habrá que ver si la persona está tomando una cantidad suficiente de agua. Si la orina está oscura, si tiene grumitos como basurillas o eventualmente sangrado, ahí lo que uno debe hacer inmediatamente es un examen general de orina, ver los parámetros y decidir si se trata o no de una infección urinaria. ¿Y cuando hay dolor, doctor? El dolor, el ardor al orinar, el ir a orinar constantemente a cada ratito, principalmente en las mujeres, traduce una cistitis hasta que no se demuestre lo contrario. La cistitis es de la vejiga. Ahí es a nivel de vejiga. Exactamente. Ujú. La pielonefritis, que es la infección de los riñones, es cuando una bacteria logra subir, pero es un cuadro mucho más grave, más aparatoso. La persona llega en muy malas condiciones, con fiebre, con escalofríos, la persona se ve deshidratada, es un paciente en malas condiciones. La cistitis es lo cotidiano y obviamente pues predomina en las mujeres, ¿verdad? Justamente iba a eso, doctor. ¿Por qué predomina en nosotras? ¿Qué tenemos nosotras que nos sacamos Porque esa rifa? siempre hay que explicar que generalmente a nosotros los hombres no nos da cistitis. ¿Qué Porque entonces? el caño de la orina, la uretra, es más larga, es por lo menos 4 veces más larga, ¿ok? Entonces el caño de defensa en el hombre funciona como una línea de defensa. En cambio, en la mujer, la uretra o el cañito de la orina es de apenas 4 centímetros. Doctor, Es bastante cortito. ¿qué le parece si aprovechamos Ajá. aquí a nuestra modelo que viene justamente Ujú, con este sistema, claro. con los riñones, con la vejiga, aquí con Body Pain, para que usted nos Con explique permiso. Ujú. ese traslado de las bacterias, cómo nos contagiamos? Aprovechamos a Rosy. Buenos Ok, días. esta es la vejiga, ¿verdad? En el caso de la mujer, la vejiga está muy cerca, por decir, a la par de la vagina, obviamente, ¿verdad? La uretra, que es el cañito de la orina, pues está prácticamente inmerso dentro del canal vaginal, ¿ok? La distancia del recto a la vagina es muy corta y de la vagina a la uretra es otro brinquito. Por eso es que las bacterias del recto logran muy fácil pasar que con migren tanta las facilidad. bacterias. Exactamente. Ok, y en el tema de cuando ya suben hasta riñones y todo, doctor, ¿cómo es que ¿Qué es lo llegan que hasta allá sucede? exactamente? ¿Qué sucede? La vejiga aquí no se van a ver, pero hay un par de orificios que se llaman meatos a través de los cuales, ¿Podemos señalarlo ahí, sí, doctor, con para que mucho nos quede gusto, más claro, más o ¿verdad? menos estarían aquí. Son los dos orificios a través de los cuales viene el uretero, este es el uretero, que baja la orina desde el riñón hasta la vejiga. El de color amarillo, doctor. Exactamente, este de color amarillito. Si las bacterias que están viviendo dentro de la vejiga logran subir por este uretero, van a llegar al riñón y van a provocar una infección de las vías urinarias altas, que es un cuadro, como les dije ahora, más grave, más complicado, mucho más aparatoso. Pero para que eso pase hay un proceso mucho más Más grande, complicado. ¿verdad? Y Más generalmente hay un factor de riesgo. Llámese que la persona tiene una piedra en el riñón, que es diabético, que tiene las defensas bajas por alguna otra causa. Tiene que haber algo que explique por qué una infección va a subir. No es lo usual. Ok, perfecto, doctor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay relaciones sexuales y la señora dice, después de tener relaciones siempre tengo una infección? ¿Por qué pasa Hay eso? todo un tema y siempre es lo que las pacientes le preguntan a uno. Señoras, muchachas absolutamente limpias con un excelente aseo, que orinan antes y después de las relaciones y sufren constantemente infecciones urinarias. Así como vemos señoras, muchachas que lastimosamente no tienen un muy buen aseo, ¿verdad? Y nunca les pasó nada. Nunca les dio una infección urinaria. Tiene mucho que ver con mis defensas y con la genética. Uno tiene unas proteínas en el cuerpo, en el revestimiento de las vías urinarias, que me ayudan a defenderme de las infecciones. Uno genéticamente puede no tener esos mecanismos de defensa. Entonces, actividad sexual puede ser un desencadenante, ¿ok? El estreñimiento es otro desencadenante muy frecuente. La técnica para limpiarse, el higiénico en el caso de las mujeres debería empezar de adelante y deslizarse hacia siempre atrás. hacia atrás. Y en el caso de después de que defecan, pues obviamente lo ideal sería darse un baño y si no es posible al menos usar una toallita húmeda y quitar Para la arrastrar mayor todo. cantidad de residuos de materia fecal
hasta donde sea posible. Perfecto. Doctor, ¿le parece si Sí, con nos permiso, trasladamos? con Gracias, permiso, Rosy. gracias. Muy amable. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de personas que son pacientes de diabetes? ¿Eso podría afectarle también? El diabético es un paciente que se defiende mal de todas las infecciones del cuerpo, en general, porque se bajan las defensas por un lado y por otro lado porque los niveles altos de azúcar en la sangre favorecen la presencia de infecciones. Entonces el diabético Entonces, es más hace más recurrente. infecciones urinarias, más infecciones de piel, en fin, de todo un poco. Pero, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, otra enfermedad que uno podría decir no está asociado, como el Alzheimer o esa persona que pasa encamado mucho tiempo porque ya no puede levantarse con facilidad, también puede generar o desencadenar en infecciones? Tenemos pacientes que viven crónicamente encamados, ¿verdad? Ejemplo, pacientes con una lesión medular, sillitas de ruedas. El paciente de Alzheimer, el paciente con demencia, suele andar con pañal, no tener un aseo tan bueno. Es un paciente que se le olvida que tiene que ir a orinar constantemente, toman menos agua. Y usualmente toda esta suma de enfermedades son factores de riesgo adicionales para infección urinaria, especialmente en el adulto mayor. Doctor, ¿qué pasa con esa persona que tiene un sistema inmune que uno dice es que siempre anda con las defensas bajas, hace todo, se le pega y constantemente, por supuesto, tiene este tipo de infección? Normalmente cuando uno habla de esta parte, de las defensas bajas, uno como que hace relación mucho a gripes y cosas de estas, ¿verdad? En la vía urinaria específicamente hay un componente genético por lo general. Yo no tengo las proteínas que me defienden de las infecciones. Entonces, la bacteria más frecuente, que es la famosa E. coli o Escherichia coli, tiene como una especie de anclas que la hacen llegar a la vejiga y fácilmente se ancla y se queda viviendo ahí. Eso es lo que podemos decir, esta persona tiene las defensas bajas y no tolera la permanencia de esas bacterias. Tal vez aquí vale la pena aclarar una cosa, tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas, tenemos bacterias que viven con nosotros que no nos provocan problemas. En el momento que una bacteria se sale de control y da síntomas, fiebre, dolor, escalofríos, en ese momento es que se debe tratar la infección. Ahí no es antes. cuando hay que atacarla. Exactamente. Entonces. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando está asociado la incontinencia intestinal? ¿También podría provocar estas infecciones? La incontinencia fecal, ¿verdad? Es el no poder retener las heces, ¿verdad? Cuando el recto anda constantemente sucio. En el caso de la mujer sí se asocia con bastante frecuencia a infección urinaria, especialmente señoras que tienen un pañal y que obviamente las heces con facilidad se deslizan hacia adelante, hacia la vagina. Ok, doctor, exámenes, porque hay mujeres que también que tienen esas infecciones necias y se las tratan y vuelven y las tratan y vuelven. ¿Qué exámenes deberían hacerse? Porque algo no está bien del todo. Normalmente la infección urinaria no complicada se maneja mucho a nivel de medicina general y a veces equivocadamente a nivel de mostrador, ¿ok? La paciente, por ejemplo, tiene la cistitis y le dio algo y se tomó cualquier cosa y se le quitó. Pero cuando se torna recurrente son las pacientes que usualmente terminan referidas con el urólogo. ¿Y qué hacemos nosotros? El examen general de orina para ver si en efecto se trata o no de una infección. Un cultivo, que es la misma orina procesada por el microbiólogo y tratar de aislar el germen que está creciendo. Y con eso damos un tratamiento dirigido. Y los estudios de imagen, empezando por lo más básico, que es el ultrasonido, que nos dice cómo está la vejiga, si es grande, si es pequeña, los riñones, que no haya ninguna alteración funcional, perdón, o de estructura, por así decirlo, la forma de los riñones, y lo demás ya son los estudios propios de mi especialidad. Placas de la vejiga, por ejemplo, que se llaman cistografía, nos permite ver la forma de la vejiguita, si es grande, si es pequeña, y ya estudios más sofisticados, el TAC, en fin, ya cositas de diagnóstico más fino, pero eso ya es lo que nos toca a nosotros. A ustedes como profesionales en el caso. Doctor, la frecuencia, ¿qué podríamos decir? Bueno, no, a mí me da un par de infecciones o me ha dado un par de infecciones al año, o otras personas dicen, no, a mí me da cada 2 meses, pero eso es normal. O sea, ¿hay una normalidad o que yo pueda decir, no, un par de infecciones al año está bien? ¿O cuál sería la frecuencia? Es difícil decirlo, ¿verdad? Sí, es difícil decirlo porque lo normal sería nunca tener infecciones. Eso sería lo ideal. Hay muchachas y señoras que de repente hicieron una cistitis, se les quitó y pasaron años y no volvió. Bendito Dios. Ojalá esa fuera el caso usual. Pero las pacientes que nos preocupan son las que hacen una tras otra, 3, 4 por año. Casi siempre con el tercer o cuarto episodio en un año es una paciente que amerita una cita con un urólogo para estudio, porque no es usual. ¿De 3 a 4, doctor? En promedio. En sí, promedio, sí, por lo menos. Para que sea una infección recurrente. Ok. Doctor, ¿qué pasa con el tratamiento? Porque generalmente uno dice infección a antibiótico.
¿Es el antibiótico el primer paso o qué podríamos utilizar? El antibiótico no debería ser el primer paso, ni mucho menos automedicado. No todo el dolor y ardor para orinar es infección. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tomarnos algo para el dolor, cualquier cosa, mientras tenemos un examen general de orina. Ya por lo menos con el examen de orina uno dice, sí, por lo menos hay indicios de infección. Con eso ya la paciente podría empezar a tomar el tratamiento. Ahora, el error común es ir al mostrador de la farmacia, la gente va a decir, tengo una cistitis, tengo un chistate, que es el término cotidiano, sí, ¿verdad? Regáleme cualquier cosita y se toman un par de medicamentos. Cualquier medicamento sin preguntar suelen no ser tratamientos completos. ¿Y qué hace eso? Incrementa la resistencia de las bacterias. Entonces voy a atacar indiscriminadamente mis bacterias buenas y en teoría también las malas. La resistencia a los antibióticos es un problema grave. Porque en infecciones simples como la cistitis nos hemos dedicado a usar antibióticos muy sofisticados. Ciprofloxacina, levofloxacina, este grupo de medicamentos. ¿Y qué pasó? Que la famosa E. coli, la Escherichia coli, ya el 20% son resistentes a este antibiótico. Cuando uno le habla a otros médicos, cuando da uno las clases en la universidad, por ejemplo, el recordatorio es, para infecciones sencillas, usemos antibióticos sencillos. Hay un grupito de medicamentos que el médico debe saber manejar. Y para infecciones complejas, de riñones especialmente, utilizamos esos antibióticos complejos. El tema es el uso racional de los antibióticos, evitar la consulta indiscriminada, ¿verdad? Y tener un buen criterio para seleccionar el medicamento. Ok, doctor, ahora entremos al capítulo de los niños y niñas. No sé si tal vez, usted decía que los hombres no les da cistitis, pero cuando son pequeñitos podrían también verse afectados los niños y principalmente las niñas. La urología pediátrica es un mundo aparte. No hago urología pediátrica, pero vamos a ver cómo te respondo con mucho gusto. La causa principal en hombres son problemas en el cañito de la orina, ¿verdad? Hay un tema que se llama válvulas en la uretra, que son como unas cortinitas de tejido. Pueden ser problemas de columna, el famoso mielomeningocele, que es una malformación de la columna vertebral que provoca que la vejiga se paralice y ellos no puedan orinar correctamente. Y lo otro que se ve mucho en hombres es cuando el riñón, la tubería que baja, que es el uretero, está un poquito cerrada. Eso se llama estrechez de la unión. Esas son las causas usuales. Probablemente la causa más frecuente en pediatría, en niños y en niñas también, ¿verdad? Se llama reflujo. El reflujo es cuando la orina se devuelve de la vejiga hacia los riñones contravía, no es normal. Cuando la orina bajó del riñón a la vejiga, ahí se tiene que quedar. Si se devuelve, se llama reflujo. Eso lo estudia el urólogo pediatra, depende del grado de ese reflujo o se da tratamiento médico, en algunos casos amerita una intervención quirúrgica. Y en el caso de las niñas, doctor, para terminar nada más, cómo limpiarlas y todo, porque a veces tienen infecciones a repetición siendo muy pequeñitas. Siempre de adelante hacia atrás, ¿verdad? Perfecto. Tal vez es diferente porque en las niñas no existe el factor de riesgo de las infecciones vaginales, que eso es un mundo aparte y le toca al ginecólogo, pero siempre, especialmente en la edad del pañal, estar constantemente pendientes del aseo, que la vaginita esté muy limpia, que el recto esté muy limpio, y si las infecciones se tornan recurrentes, ahí sí mejor tomarle opinión a un urólogo pediatra. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias Estoy por a la orden, acompañarnos. con muchísimo gusto. Un placer por ayudarnos en este tema y nosotros continuamos en este momento. Compañeros.